González, sí, si eres tan amable. Alejandro González, que es Technology Strategy Senior Manager en Accenture. Su biografía, su experiencia, es ingeniero informático por el ICAI y MBA por el IES. Alejandro actualmente trabaja, como hemos dicho, como Technology Strategy Senior Manager en Accenture, asesorando a compañías de todas las industrias sobre cómo adaptar sus diferentes estrategias hacia un paradigma más digital. Adicionalmente, en la actualidad, Alejandro está directamente involucrado en el desarrollo a nivel global de un nuevo offering de Accenture Strategy vinculado a la revolución fintech, junto con equipos especialistas en Europa, América y Asia. Y la pregunta primera es fácil y obvia. Desde una visión tan estratégica y tan completa como la que tienes en tu trabajo, ¿cómo percibes el sector fintech en España? ¿Es una burbuja? ¿Es un sector emergente? ¿Es humo? ¿Es una realidad? Bueno, pues burbuja no lo voy a decir porque de aquí yo creo que no saldría vivo. No salimos. No, pero bueno, o sea, de manera honesta, yo creo que es una gran oportunidad que si en términos generales todas las industrias están reflexionando sobre esto de la transformación digital, yo creo que la industria financiera pues tiene un plus de interés adicional, por regulación que estamos comentando antes, que puede favorecer o en algunos casos incluso limitar, ¿no? Tema de los pagos, blanqueo de capitales, etcétera. Tiene una idiosincrasia bastante particular en el ámbito del fintech, que es la gran oportunidad. Y cuando nosotros hablamos de esto de fintech, intentamos concretarlo porque al final lo que siempre se nos va a los ojos es al tema de los medios de pago. Pero cuando hacemos esta reflexión vemos, por así decir, tres grandes ámbitos u oportunidades. Una de ellas es la que estamos comentando más, que está vinculada a la transformación de la experiencia de cliente o de la experiencia del empleado, que siempre es el gran olvidado que se nos queda, ¿no? Pero bueno, la transformación y la digitalización de las experiencias, que es una gran oportunidad y, como decíamos antes, en un entorno donde las barreras de las industrias se están desdibujando y hay muchos players que intentan posicionarse en el ámbito financiero. Otra muy importante es la redefinición y la digitalización en toda la cadena de valor de la industria financiera, donde es verdad que está muy regulada y para algunos ámbitos se requiere pues, de la ficha bancaria que hemos comentado antes, pero ahí existen muchas posibilidades y muchas oportunidades de digitalización y de crear nuevos modelos de negocio. Pero para mí la más interesante no es tanto digitalizar lo ya actual, que es, pues tengo una relación con mi cliente, la digitalizo, tengo un proceso de negocio, lo digitalizo, sino crear cosas nuevas, porque yo creo que lo interesante y lo divertido de todo esto, además en todas las comunidades que hablamos en el ámbito fintech, no es tanto extrapolar el comportamiento analógico al mundo digital, sino el crear cosas diferentes, ¿no? Y aquí hay muchos ejemplos desde el punto de vista, pues lo comentábamos antes, del data monetization o de intentar reflexionar sobre qué modelos de negocio se pueden construir sobre esto, pues es lo divertido. Y al final, la conclusión a la que llegamos cuando hablamos de estas cosas es que tiene que haber un cambio de mentalidad y de cultura, y yo en mis proyectos, cuando asesoro a entidades financieras, es lo que hablamos, que hay un cambio de mentalidad muy relevante hacia un paradigma más digital, de manera que si las entidades financieras tienen, y todos tenemos un poco en nuestra cabeza, una cadena de valor tradicional de inicio a fin, donde históricamente las entidades querían ser las dueñas de todo esto, desde el primer contacto hasta el abandono del cliente, hay una evolución natural, lo que decimos, del from traditional value chain, que tenemos en mente muy lineal, al extended value network. O sea, esto al final se está rompiendo y se está construyendo una red o una topología de empresas conectadas, en donde con este modelo de plataforma que comentábamos, evidentemente las entidades fuertes quieren ser las dueñas de esa plataforma, pero necesitan de la relación con todo el ecosistema de startups para coexistir, ¿no? Porque al final la agilidad que tiene una no la tiene otra, la velocidad y la capacidad de innovar, de fallar rápido, no la tienen los grandes bancos, y las startups también necesitan del empaque y del volumen para tener más consistencia en el mercado, ¿no? Ahí, bueno, a todos los que nos interesa este tema, hicisteis un informe desde Accenture Consulting, que la verdad, seguro que lo conocéis, y el que no lo haya visto, que por favor lo lea, que es The Future of Fintech and Banking, que, bueno, como digo, yo creo que es a día de hoy una de las pocas Biblias que tenemos sobre este terreno. ¿Cuáles son las principales conclusiones que sacasteis en ese estudio? Bueno, la verdad,
Por estudios no va a ser, porque yo creo que de cualquier tema puedes encontrar estudios en mi casa y en muchas otras. Pero es un estudio muy interesante que sea, bueno, pues aparte del conocimiento que tiene Accenture y Accenture Strategy en todos esos temas, pues se han hecho unas entrevistas a ejecutivos bastante relevantes del ámbito financiero a nivel global y además estamos en una reflexión en ese sentido. Estamos intentando conectar, tenemos unos laboratorios de innovación. Lo comentábamos en la previa, es Hong Kong, Londres y Nueva York, donde pues, unos hubs interesantes para nosotros. Y esta reflexión y estas entrevistas, al final, lo que han intentado concretar son cuáles son las características un poco del futuro de las organizaciones, ya sean grandes o pequeñas, que tienen que tener. Y son varias que resumo muy sencillo. La primera es que tienen que ser abiertas. Y esto de ser abierta significa entender la realidad y no poner puertas al campo, entender que esa cadena de valor antigua o ahora esta Extended Value Network cada vez es más compleja, hay que interactuar con diferentes empresas y tú tecnológicamente también tienes que estar preparado, el mundo de las APIs, etcétera, para compartir información y estar listo para construir esa propuesta de valor de manera conjunta. Estar abiertas. La segunda es ser colaborativas. Y ser más colaborativas significa también buscar nuevos acuerdos y nuevas maneras de relacionarte tanto con empresas en tu ámbito como con otras terceras de sectores diferentes. Y aquí veíamos algunos ejemplos, ¿no? La colaboración entre las telco y las financieras, entre las utilities y las financieras. Hay temas muy relevantes y tenemos, no diré muchos nombres españoles, pero tenemos casos muy interesantes de los datatons que publican, por ejemplo, empresas energéticas de, oye, pongo a disposición de todo el mundo los patrones de consumo de mi comunidad de clientes de manera agregada para no tener ningún tipo de problema de privacidad y veamos qué modelos de negocio y cómo se puede monetizar todo esto. Y esto se están apoyando pues, en empresas en el ámbito de la innovación y de fintech para ver también pues, desde la parte de seguros cómo se puede gestionar, etcétera. Y la tercera característica, si decíamos que la primera era pues, la apertura, la segunda la colaboración, la tercera es la capacidad de inversión, ¿no? Y al final vemos y cuando reflexionamos con nuestros clientes cómo pues, todas las grandes se dotan de sus fondos de venture capital para ser los dueños del ecosistema que enriquece la propuesta de valor que están ofreciendo a los clientes y bueno, pues ya sea entrar en venture capital o no, o entrar en el equity o no, pues tenerlos controlados, ¿no? Y aquí, bueno, pues solo te tienes que meter en Google y buscar alguna noticia de las últimas semanas y veréis como los bancos más grandes, ya sean azules, rojos o de otro color, están muy activos en este sentido y no es tanto entrar en capital para fagocitar su conocimiento y meterlo dentro de su gran rueda, sino respetar su identidad, darles espacio para que crezcan y compartir el conocimiento, que es donde está la oportunidad. Están comprando potencial, no tanto en realidad a corto plazo, ¿no? Sí, además, bueno, yo creo que la última noticia ha sido la compra de BVA de Holby, la empresa finlandesa, que como tú dices es muy prometedora. La siguiente pregunta, un poco me la has contestado ya, que bueno, al principio de este fenómeno del fintech se decía o se pensaba que estas startups iban a acabar con el negocio bancario tradicional. Y como tú bien dices, por esas necesidades de colaboración, de estar abierto, las necesidades mutuas y viendo quién está haciendo las mayores inversiones dentro del campo del fintech, que son las propias instituciones financieras, parece que el futuro que nos llega es un futuro de cooperación, ¿verdad?, entre grandes instituciones financieras y startups. Absolutamente, y es que se necesitan por las propias características que decíamos, ¿no? Y nosotros cuando hablamos con grandes clientes vemos cómo necesitan esa capacidad de fallar rápido y de innovar, y cuando hablamos a través de fondos de inversión con pequeñas startups vemos cómo necesitan escala y volumen, ¿no? Y al final cuando hablamos de todo esto no vamos a un esquema tan raro cuando hablamos de las Extended Value Network que te comentaba antes a ejemplos como Hollywood, por ejemplo, que lo utilizamos que solemos decir, oye, aprendamos de Hollywood. ¿Aprendamos de Hollywood? ¿De qué me estás hablando, Alex? Pues aprendamos de Hollywood desde el punto de vista de cuando se realiza una película en Hollywood. No existe un Hollywood S.A. que tiene todo el control desde el inicio al fin de la producción, la distribución, la edición, etcétera, sino que hay una configuración para un determinado objetivo, que en este caso es la película, donde entran diferentes actores. Bueno, y aquí nunca mejor dicho, diferentes actores, diferentes grupos de actores, de editores, de distribuidores, de guionistas, etcétera. Y cada uno con su entidad jurídica, por así decir, y con su propia identidad, pero que tienen que colaborar
para conseguir un mismo objetivo. Y un poco la reflexión que hacemos nosotros es esa: aprendamos de Hollywood y entendamos cómo la realidad a la que vamos, es verdad que va a haber unas entidades que van a intentar tener el control de esa plataforma, pero se tienen que crear esa topología de red alrededor suyo, que no es tanto comprar e incorporar, sino participar para que a lo mejor no pierdan el control, etcétera, y crear esa red de colaboración con el concepto de empresa extendida para tener un objetivo que es capturar al cliente y poder sacar la mayor rentabilidad posible, ¿no? Y hay, como decía, dentro de este observatorio privilegiado que tienes, ¿hay alguna tendencia que nos pudieras destacar para los próximos años? Pues, por ejemplo, hace poco un banco, también español, se definía que iba a ser el Amazon Web Services de las finanzas. ¿Hay algo en este sentido que nos puedes adelantar que creas que se va a materializar? Yo, más que Amazon y más que un Amazon, un equivalente de un big player que tenga el control absoluto de las finanzas, que eso pues nos podemos equivocar, pero lo veo complicado. Veo más pequeños Uber que revolucionen su ámbito de negocio, y entendiendo cómo pues en esa cadena de valor de tradicional, a lo mejor ahora hay mucho foco en este último tramo o en la última milla de relación con el cliente, del user experience, de los pagos, etcétera, pero hay muchas cuestiones hacia atrás que todavía están sin explorar y que yo estoy seguro que va a haber pequeños Uber que revolucionen ese segmento de la cadena de valor y planteen nuevos objetivos y nuevas oportunidades. Yo creo que otra de las tendencias muy interesantes es todo el tema de blockchain, las cryptocurrencies, las monedas digitales, etcétera, que si bien es cierto que hay una regulación que tiene que estar ahí y que controla todo el tema de blanqueo de capitales, control de transacciones, etcétera, y además en España tenemos iniciativas sectoriales que están reflexionando sobre esto, yo creo que es una de las grandes oportunidades. Y volviendo un poco al punto inicial, no tanto de digitalizar los comportamientos analógicos actuales, sino de crear nuevos modelos de negocio desde cero, entendiendo las restricciones que hay, pero creando cosas nuevas. Así que yo creo que quien esté ahí se lo va a pasar bien porque hay mucho por hacer. Está todo por hacer. Sí, muchísimas gracias. Dentro son el Uber del otro día hoy, yo creo que la cosa más curiosa, que era una empresa ganadera, estaba presentando una startup y me presentó y me dijo: mira, nosotros somos el Uber de la inseminación del ganado. Y digo, bueno, que obviamente se dedicaban a eso y se definían así. Digo, bueno, eso os va a ayudar muchísimo. Pues muchísimas gracias, Alejandro.